47 casos. 47 expedientes que involucraban a los criminales más peligrosos de México, operadores financieros de cárteles, líderes de células de secuestro, coordinadores de redes de trata de personas, todos con evidencia sólida, testimonios blindados, cadenas de custodia impecables. 47 casos que colapsaron, se evaporaron, se desintegraron en el laberinto burocrático del sistema judicial federal en apenas 18 meses. No fue incompetencia. No fue error humano. No fue el caos natural de un sistema sobrecargado. Fue diseño. Fue arquitectura. Fue un patrón tan preciso que cuando los analistas de inteligencia finalmente lo detectaron, tardaron semanas en creer lo que estaban viendo, porque la perfección de la operación desafiaba todo lo que creían saber sobre cómo funcionaba la corrupción en México. Y todos esos casos, absolutamente todos, habían pasado por el escritorio de la misma persona. Una magistrada federal con 20 años de carrera impecable, profesora universitaria, autora de textos sobre garantías constitucionales, una mujer cuyo nombre era sinónimo de excelencia judicial. Su nombre era Mónica Salazar Durán, y el día que fue detenida, el sistema político mexicano comprendió algo aterrador. Habían estado peleando una guerra sin darse cuenta de que el enemigo había infiltrado a los jueces encargados de decidir quién ganaba y quién perdía. Este es el relato de cómo se descubrió esa infiltración, de las decisiones imposibles que dos líderes tuvieron que tomar en secreto absoluto, y de por qué lo que ocurrió el 17 de marzo de 2025 cambió para siempre la manera en que México entiende la relación entre justicia, poder y crimen organizado. Para comprender la magnitud de lo que ocurrió esa madrugada, debemos retroceder 6 meses en el tiempo, a septiembre de 2024, cuando Claudia Sheinbaum Pardo asumió la presidencia de México en medio de expectativas monumentales y desafíos que parecían insuperables. La primera mujer en ocupar el cargo más alto del país llegaba con un mandato claro pero complejo: transformar las estructuras de seguridad y justicia sin desestabilizar el frágil equilibrio político que México había construido durante décadas. Sheinbaum, científica de formación, exjefa de gobierno de la Ciudad de México, llegaba al poder con una reputación de eficiencia técnica y distancia emocional en la toma de decisiones. Pero lo que pocos conocían era que, desde sus primeros días en Palacio Nacional, había comenzado a recibir informes fragmentados, casi susurros burocráticos, sobre anomalías profundas en el sistema judicial federal. Expedientes que desaparecían. Sentencias que contradecían evidencias abrumadoras. Casos de alto impacto que se diluían en los laberintos procesales sin explicación aparente. Los informes iniciales eran vagos, incompletos, el tipo de documentación que cualquier presidente recibe y que podría atribuirse a la incompetencia sistémica o a los vicios acumulados de décadas. Pero Sheinbaum, con su mentalidad analítica, comenzó a detectar patrones donde otros veían caos aleatorio. Había una arquitectura invisible operando dentro del sistema, una red que parecía diseñada no para administrar justicia sino para administrar su ausencia. Omar García Harfuch, designado como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en el gabinete de Sheinbaum, era un hombre cuya biografía estaba marcada por cicatrices literales y metafóricas. Sobreviviente de un atentado en 2020 que dejó su cuerpo atravesado por balas, Harfuch había desarrollado una reputación casi mítica en los círculos de seguridad nacional. Implacable, metódico, imposible de intimidar. Su nombramiento no fue casual. Sheinbaum necesitaba a alguien que comprendiera que la guerra contra el crimen organizado no se libraba únicamente en las calles de Culiacán o Tijuana, sino en los despachos judiciales, en las oficinas gubernamentales, en los espacios donde el poder legal y el poder criminal negociaban en silencio. Harfuch era un estratega que pensaba en términos de sistemas, no de operativos aislados. Y desde el primer día de su gestión, había comenzado su propia investigación paralela, una que pronto convergiría con las preocupaciones de la presidenta de manera explosiva. Durante octubre y noviembre de 2024, mientras México atravesaba las turbulencias normales de una transición gubernamental, un equipo reducido de analistas de inteligencia, reportando directamente a Harfuch y operando bajo absoluta discreción, comenzó a rastrear un patrón inquietante en los expedientes judiciales relacionados con crimen organizado de alto impacto. No eran casos menores. Eran procesos contra operadores financieros de cárteles, contra células de secuestro que habían aterrorizado regiones enteras,
contra redes de trata de personas cuyos tentáculos se extendían hasta Centroamérica. Y todos estos casos, todos sin excepción, habían pasado en algún momento por el escritorio de la misma magistrada federal. La jueza Mónica Salazar Durán, una figura respetada en los círculos legales, con 20 años de carrera impecable, autora de papers sobre garantías constitucionales, profesora invitada en universidades prestigiosas. Sobre el papel, Salazar Durán era exactamente el tipo de funcionaria que cualquier sistema democrático desearía. Brillante, experimentada, comprometida con el Estado de Derecho. Pero los números no mentían. En un periodo de 18 meses, 47 casos graves habían colapsado después de pasar por su jurisdicción. Algunos por tecnicismos procesales aparentemente legítimos. Otros por invalidación de pruebas bajo argumentos constitucionales complejos. Otros simplemente se evaporaban en el sistema, como si jamás hubieran existido. Los analistas de Harfuch comenzaron a profundizar, desentrañando capa tras capa de una operación que había sido construida con sofisticación asombrosa. Mónica Salazar Durán no operaba sola. Había un ecosistema completo diseñado para funcionar alrededor de sus decisiones judiciales. Abogados defensores que conocían exactamente qué tecnicismos invocar. Fiscales que presentaban casos con vacíos estratégicos que solo se hacían visibles meses después. Testigos protegidos cuyos testimonios súbitamente se volvían poco confiables bajo criterios que la misma jueza había establecido en resoluciones previas. Era una máquina perfecta de impunidad, tan elegante en su diseño que resultaba casi invisible. Y lo más inquietante, estaba respaldada por interpretaciones legales que, técnicamente, no violaban la letra de la ley. Salazar Durán no destruía expedientes ni fabricaba evidencia. Simplemente aplicaba el derecho de una manera tan particular que el resultado siempre favorecía a los mismos intereses. En diciembre de 2024, Harfuch presentó a Sheinbaum un informe preliminar de 300 páginas. El documento era demoledor no solo por lo que revelaba, sino por las implicaciones que contenía. Si Salazar Durán operaba con este nivel de impunidad, ¿cuántos más como ella existían en el sistema? ¿Cuántas decisiones judiciales que parecían errores o incompetencia eran, en realidad, piezas de un diseño mucho más amplio? Sheinbaum leyó el informe completo en una noche, en su residencia privada de Palacio Nacional, bajo la luz de su escritorio personal. Según testimonios de su círculo más cercano, que prefieren mantener el anonimato por razones obvias, la presidenta no durmió esa noche. Las implicaciones eran paralizantes. Proceder contra una jueza federal de alto perfil sin evidencia absolutamente irrefutable sería interpretado como un ataque al poder judicial, como una presidenta que intentaba subordinar la independencia judicial a caprichos ejecutivos. El país ya había pasado por esas crisis antes, y los resultados siempre habían sido devastadores para la legitimidad institucional. Pero no actuar significaba permitir que la arquitectura de impunidad continuara operando, socavando cada esfuerzo de seguridad pública, convirtiendo al sistema de justicia en una farsa. Era una decisión imposible con consecuencias catastróficas en cualquier dirección. Sheinbaum tomó la determinación más difícil de su carrera política hasta ese momento. La investigación debía continuar, pero debía hacerse en absoluto secreto hasta tener evidencia que no dejara espacio para ninguna duda razonable. No evidencia circunstancial. No patrones estadísticos. Evidencia directa, indiscutible, del tipo que pudiera presentarse ante cualquier tribunal y resistir el escrutinio más feroz. Durante enero y febrero de 2025, mientras México vivía su ritmo normal de conflictos políticos, debates presupuestarios y escándalos menores que ocupaban los titulares, una operación de inteligencia extraordinaria se desarrollaba en las sombras. El equipo de Harfuch, ahora ampliado pero todavía minúsculo según los estándares de seguridad nacional, comenzó un trabajo de infiltración y vigilancia que bordeaba los límites de lo legal. Intervinieron comunicaciones bajo órdenes judiciales obtenidas de magistrados en otras jurisdicciones, sin revelar el objetivo final de la investigación. Siguieron movimientos financieros a través de jurisdicciones internacionales. Identificaron reuniones en lugares que parecían casuales pero que se repetían con regularidad sospechosa. Un restaurante en Polanco, una casa de campo en Cuernavaca, un despacho de abogados en Santa Fe que raramente tenía clientes pero movía millones en honorarios.
Lo que descubrieron superó sus peores proyecciones. Mónica Salazar Durán no era simplemente una jueza corrupta que vendía sentencias. Era la pieza central de una estructura que conectaba al crimen organizado con sectores del poder político y económico en niveles que no se habían documentado en décadas. Las comunicaciones interceptadas revelaban un lenguaje codificado sofisticado, pero los analistas criptográficos lograron descifrarlo. El expediente necesita ajustes técnicos significaba que se requería invalidar evidencia. La interpretación constitucional debe ser más rigurosa era código para liberar a un detenido. Y detrás de cada uno de esos mensajes había transferencias financieras, no directas a Salazar Durán, sino a cuentas de familiares, a inversiones inmobiliarias realizadas por testaferros, a fundaciones educativas que ella presidía y que recibían donaciones millonarias de origen imposible de rastrear. Pero la evidencia, por devastadora que fuera, presentaba un problema fundamental. Gran parte había sido obtenida a través de métodos que podrían cuestionarse en tribunales. La operación caminaba en una cuerda floja legal. Harfuch y Sheinbaum lo sabían. Necesitaban algo más. Necesitaban que Salazar Durán cometiera un error, que la red se volviera demasiado confiada, demasiado descuidada. Y ese error llegó de la manera más inesperada. El 10 de marzo de 2025, en Guadalajara, elementos de la Fiscalía General de la República detuvieron a Rodrigo Pantoja Mendoza, un operador financiero de medio nivel vinculado al Cártel del Pacífico Sur. La detención fue prácticamente accidental, resultado de un operativo contra lavado de dinero que buscaba objetivos completamente diferentes. Pero Pantoja, enfrentando evidencia abrumadora y la posibilidad de décadas en prisión, hizo algo que los operadores de su nivel raramente hacen: decidió cooperar. Y lo que reveló en su primera declaración ministerial, todavía sin abogado presente porque todo ocurrió demasiado rápido, fue un catálogo de operaciones que conectaban directamente con casos que habían pasado por la jurisdicción de Mónica Salazar Durán. Mencionó fechas específicas. Nombró abogados. Describió reuniones. Y, lo más crucial, reveló que estaba programada una reunión de coordinación para el 17 de marzo, una reunión donde se discutiría cómo manejar varios expedientes nuevos que estaban por llegar al sistema judicial federal. Cuando el informe sobre Pantoja llegó al escritorio de Harfuch, el 12 de marzo, él comprendió inmediatamente que era la oportunidad que habían estado esperando. Pero también era una trampa temporal. Si Pantoja había mencionado la reunión del 17 de marzo, significaba que otros participantes de la red probablemente ya sabían de su detención. La ventana de oportunidad se estaba cerrando. Harfuch solicitó reunión urgente con Sheinbaum. Se encontraron la noche del 13 de marzo, no en Palacio Nacional sino en una locación segura que el Estado Mayor Presidencial mantiene para situaciones de crisis extrema. Allí, Harfuch presentó a la presidenta un plan que era simultáneamente simple y extraordinariamente arriesgado. Utilizarían a Pantoja como infiltrado. Lo liberarían bajo vigilancia, creando la narrativa de que había negociado su libertad a través de contactos legales. Permitirían que asistiera a la reunión del 17 de marzo. Y en esa reunión, con vigilancia electrónica y física, obtendrían la evidencia directa que hacía imposible cualquier defensa legal. Era un plan con docenas de puntos de fallo. Si la red sospechaba, Pantoja sería eliminado y la evidencia desaparecería. Si había filtraciones dentro del aparato de seguridad, y las filtraciones eran endémicas en México, todo el operativo colapsaría. Y si algo salía mal, el costo político para Sheinbaum sería terminal. Sheinbaum escuchó el plan completo. Hizo preguntas que demostraban su comprensión no solo de las implicaciones legales, sino de las mecánicas operativas. Según quienes estuvieron presentes, la presidenta pasó casi 30 minutos en silencio después de que Harfuch terminó su exposición, revisando documentos, evaluando riesgos, calculando consecuencias. Finalmente, dio su autorización, pero con una condición no negociable. Si en algún momento el operativo ponía en riesgo vidas civiles o amenazaba con escapar de control, debía abortarse inmediatamente, sin importar cuánto se hubiera invertido en la investigación. Harfuch aceptó. La decisión estaba tomada. Los siguientes 3 días fueron de una tensión que pocos en el gobierno experimentaron, porque casi nadie sabía lo que estaba ocurriendo.
Pantoja fue liberado el 14 de marzo bajo una narrativa cuidadosamente construida de irregularidades procesales en su detención. Los medios reportaron el caso como otro ejemplo de ineficiencia del sistema judicial, sin imaginar que era precisamente la apariencia que se buscaba proyectar. Pantoja, ahora equipado con dispositivos de vigilancia microscópicos y bajo observación constante de equipos especializados, regresó a su vida normal. Las comunicaciones interceptadas confirmaron que la red había aceptado la narrativa de su liberación. La reunión del 17 de marzo permanecía programada. La locación era una residencia en Bosques de las Lomas, una zona de la Ciudad de México donde las mansiones se esconden detrás de muros altos y sistemas de seguridad privados. La casa pertenecía, según registros públicos, a una empresa de inversiones inmobiliarias con estructura corporativa opaca. Los equipos de vigilancia de Harfuch la habían identificado semanas antes como uno de los puntos de encuentro recurrentes de la red. El 16 de marzo, equipos técnicos lograron infiltrar dispositivos de vigilancia en el perímetro de la propiedad, una operación que requirió desactivar sistemas de seguridad sin dejar rastros y que se ejecutó con precisión quirúrgica durante una ventana de 4 horas en la madrugada. El 17 de marzo, desde las 6 de la mañana, más de 50 agentes de élite estaban posicionados en un perímetro de 3 kilómetros alrededor de la residencia. Francotiradores en edificios vecinos. Unidades móviles disfrazadas como vehículos de servicios. Equipos de intervención rápida en estacionamientos subterráneos. Y en un centro de comando móvil a 2 kilómetros de distancia, Omar García Harfuch monitoreaba cada feed de vídeo, cada transmisión de audio, cada movimiento en tiempo real. Junto a él, un fiscal especial designado personalmente por Sheinbaum, cuya identidad permanece clasificada hasta hoy, validaba la legalidad de cada paso del operativo. Los primeros participantes comenzaron a llegar a las 9 de la mañana. Abogados defensores de alto perfil que todos conocían por casos mediáticos. Un empresario inmobiliario con conexiones políticas profundas. 2 individuos que inteligencia identificó como intermediarios financieros. Y a las 10:15 de la mañana, conduciendo su propio vehículo sin escolta visible, llegó Mónica Salazar Durán. Vestía de manera informal, como alguien que asiste a un encuentro casual entre amigos. Pero su presencia en esa casa, en ese momento, con esas personas, era la pieza final del rompecabezas. Las cámaras y micrófonos ocultos comenzaron a registrar todo. La conversación inicial fue cautelosa, llena de generalidades y códigos. Pero conforme avanzaba la mañana, la confianza de los participantes creció. Comenzaron a discutir casos específicos por nombre. Expedientes que estaban por llegar a tribunales federales. Estrategias para invalidar evidencia. Y Mónica Salazar Durán, la magistrada respetada, profesora universitaria, símbolo de la carrera judicial exitosa, participaba activamente en la planificación. Discutía precedentes legales que podía invocar. Sugería argumentos constitucionales que harían imposible refutar sus decisiones. En un momento particular, captado con claridad absoluta por los dispositivos de vigilancia, Salazar Durán revisó en su tablet personal un expediente próximo a llegar a su jurisdicción, un caso contra una célula de secuestro responsable de al menos 18 desapariciones. Y comentó con frialdad técnica cómo el caso podía desmantelarse atacando la cadena de custodia de evidencia digital. La sala quedó en silencio por un segundo, y luego alguien rió. Una risa breve, cómplice, que quedó grabada y que después, en los análisis forenses de audio, muchos describirían como el sonido de la impunidad celebrándose a sí misma. A las 11:30 de la mañana, Harfuch tomó la decisión de intervenir. Había evidencia suficiente. Cada minuto adicional incrementaba los riesgos sin agregar valor sustancial a la investigación. Dio la orden. Los equipos de intervención se movieron con velocidad coordinada. En menos de 90 segundos, la residencia estaba rodeada. Las salidas bloqueadas. Los sistemas de comunicación dentro de la casa neutralizados. Y cuando los agentes entraron a los participantes de la reunión en un estado de confusión absoluta que rápidamente se transformó en pánico. Mónica Salazar Durán, según reportes del operativo, intentó destruir su tablet, pero fue inmovilizada antes de poder completar la acción.
El dispositivo fue asegurado como evidencia. Los otros participantes intentaron diversas estrategias. Algunos exigieron hablar con abogados, otros invocaron inmunidades diplomáticas o conexiones políticas, uno incluso trató de huir y fue detenido en el jardín trasero. Rodrigo Pantoja, el infiltrado, fue detenido también para mantener su cobertura, aunque posteriormente sería integrado a programas de protección de testigos. Todo el operativo, desde la orden de intervención hasta el aseguramiento completo de la escena, tomó menos de 12 minutos. Fue una ejecución impecable que sería estudiada después en academias de seguridad nacional como ejemplo de coordinación interinstitucional bajo presión extrema. Pero la verdadera tensión comenzó después de la detención. Mónica Salazar Durán, esposada y trasladada a instalaciones de alta seguridad, se negó inicialmente a hacer cualquier declaración. Invocó su derecho a permanecer en silencio, un derecho que ella misma había defendido en numerosas resoluciones durante su carrera. Su abogado, uno de los litigantes más formidables del país, llegó en menos de 2 horas y comenzó inmediatamente a construir una defensa que atacaba la legalidad del operativo completo. Argumentaba que la vigilancia había violado garantías constitucionales, que la reunión era una sesión de estudio legal académico sin ninguna implicación criminal, que Salazar Durán, como magistrada federal, gozaba de fueros que hacían todo el procedimiento inválido. Era una defensa brillante, técnicamente sólida, exactamente el tipo de argumentación legal que había hecho de Salazar Durán una figura respetada. Y por un momento, en las primeras horas después de la detención, pareció que podría funcionar. Hubo movilizaciones inmediatas dentro del Poder Judicial. Magistrados que se conocían con Salazar Durán desde hace décadas comenzaron a emitir declaraciones públicas cuestionando la actuación del Ejecutivo. Se hablaba de violación a la división de poderes, de persecución política, de un gobierno autoritario atacando la independencia judicial. Los medios, que todavía no tenían acceso a los detalles de la evidencia, comenzaron a debatir si Sheinbaum había cometido un error catastrófico. En Palacio Nacional, durante la tarde del 17 de marzo, Claudia Sheinbaum enfrentó presiones desde múltiples direcciones. Miembros de su propio gabinete sugerían que quizás se había movido demasiado rápido, que la evidencia debió revisarse más exhaustivamente antes de proceder. Había llamadas de gobernadores preocupados por la inestabilidad política. Senadores de la coalición oficialista preguntaban si esto afectaría la agenda legislativa. Y desde el Poder Judicial llegaban señales cada vez más claras de que estaban preparando una respuesta institucional contundente. Sheinbaum convocó a una reunión de su círculo más cercano. Arfuch presentó la evidencia completa. Grabaciones de audio, vídeo, transcripciones, análisis forense de comunicaciones, rastreos financieros. Era abrumadora. Pero Sheinbaum sabía que la batalla no se libraría en tribunales, al menos no inmediatamente. Se libraría en el espacio público, en la percepción de legitimidad de sus acciones. Necesitaba controlar la narrativa antes de que la narrativa la controlara a ella. Tomó una decisión que sorprendió incluso a sus asesores más cercanos. En lugar de emitir un comunicado oficial o convocar a una conferencia de prensa tradicional, haría algo inusual. Presentaría la evidencia directamente a líderes de los otros poderes, a representantes de organizaciones de sociedad civil, a académicos especializados en derecho constitucional y seguridad. Una presentación privada, sin cámaras, donde la evidencia hablara por sí misma antes de que se volviera pública. Era un riesgo calculado. Si había filtraciones, la narrativa podría manipularse. Pero si funcionaba, establecería un consenso de élites que haría mucho más difícil defender lo indefendible. La presentación ocurrió la noche del 18 de marzo en un salón de Palacio Nacional, ante aproximadamente 50 personas cuidadosamente seleccionadas. Sheinbaum abrió con palabras medidas, sin dramatismo, explicando simplemente que lo que estaban por presenciar era evidencia de una operación que había comprometido la integridad del sistema judicial en casos de gravedad extrema. Luego, durante 3 horas, equipos técnicos presentaron grabaciones, documentos, análisis financieros. Las reacciones en la sala fueron variadas, pero el tono general fue de shock silencioso. Incluso quienes habían llegado escépticos,
Preparados para defender la independencia judicial contra lo que percibían como un ataque del Ejecutivo, salieron de esa presentación con sus certezas destruidas. La evidencia no dejaba espacio para ambigüedad. Esto no era una interpretación legal alternativa o una diferencia filosófica sobre cómo aplicar la justicia. Era un sistema deliberado de protección criminal operando desde dentro del aparato judicial. Al día siguiente, 19 de marzo, las filtraciones comenzaron, pero no del tipo que Sheinbaum temía. Fueron filtraciones estratégicas de participantes de la presentación a periodistas de confianza. Filtraciones que incluían suficientes detalles de la evidencia para cambiar el tono de la cobertura mediática. Comenzaron a aparecer reportajes investigativos que conectaban casos previos con el patrón revelado. Víctimas de crímenes cuyos casos habían colapsado inexplicablemente empezaron a ser entrevistadas, y muchas recordaban haber señalado en su momento irregularidades que nadie había investigado. La narrativa pública comenzó a cambiar, lentamente al principio, pero con momentum creciente. El 21 de marzo, Mónica Salazar Durán, enfrentando la realidad de que la defensa legal técnica no sería suficiente ante la evidencia disponible, tomó una decisión que cambiaría completamente la dimensión del caso. A través de su abogado, ofreció cooperar con la investigación a cambio de consideraciones en su eventual sentencia. Lo que reveló en las siguientes semanas, en declaraciones que se extendieron por más de 100 horas de interrogatorios, fue una cartografía completa de cómo operaba la corrupción judicial en México. Nombró a otros magistrados, no solo a nivel federal sino en jurisdicciones estatales. Identificó redes de abogados que funcionaban como intermediarios entre el crimen organizado y el sistema judicial. Explicó cómo se canalizaban sobornos a través de estructuras corporativas imposibles de rastrear sin cooperación internacional. Reveló que la red operaba desde hacía al menos 8 años, mucho antes de que ella misma se involucrara, lo que implicaba que había sobrevivido a múltiples cambios de gobierno y administraciones. Y lo más devastador, proporcionó evidencia de que algunos de los métodos que utilizaba para invalidar casos habían sido, irónicamente, enseñados en cursos de actualización judicial organizados por instituciones oficiales, cursos diseñados originalmente para proteger garantías constitucionales pero que habían sido instrumentalizados para exactamente el propósito opuesto. La cooperación de Salazar Durán desencadenó lo que los historiadores después llamarían la crisis judicial de 2025, un periodo de 6 meses durante el cual el sistema de justicia mexicano se sometió a un escrutinio y una reforma sin precedentes en la historia moderna del país. No fue un proceso limpio ni simple. Hubo resistencias feroces desde sectores del poder judicial que argumentaban, con razón en muchos casos, que se estaba utilizando un escándalo para justificar injerencias políticas en la independencia judicial. Hubo magistrados que renunciaron en protesta, no porque estuvieran involucrados en corrupción sino porque consideraban que el Ejecutivo estaba excediendo sus atribuciones constitucionales. Y hubo debates intensos, a veces violentos en su retórica, sobre dónde terminaba la reforma necesaria y comenzaba el autoritarismo disfrazado. Sheinbaum navegó este periodo con una mezcla de firmeza técnica y pragmatismo político. Estableció comisiones independientes con participación internacional para auditar casos judiciales. Propuso reformas legislativas que incrementaban transparencia en decisiones judiciales, sin violar la autonomía de los jueces. Y, crucialmente, permitió que magistrados del propio Poder Judicial lideraran muchos de los procesos de investigación interna, cediendo protagonismo para ganar legitimidad institucional. Harfuch, por su parte, se convirtió en una figura aún más central en el aparato de seguridad nacional. El éxito del operativo del 17 de marzo consolidó su reputación, pero también lo convirtió en objetivo de críticas feroces desde sectores que lo veían como demasiado poderoso, demasiado dispuesto a operar en las zonas grises de la legalidad. Hubo investigaciones legislativas sobre los métodos utilizados en la vigilancia de Salazar Durán. Hubo demandas legales argumentando que se habían violado derechos fundamentales. Y Harfuch defendió cada decisión con el mismo argumento. Cuando el crimen organizado infiltra las instituciones diseñadas para combatirlo, las reglas tradicionales de investigación se vuelven insuficientes, y el Estado tiene la obligación de adaptar sus métodos o rendirse ante la impunidad estructural. Era un argumento peligroso, el tipo de lógica que en otras manos podría justificar abusos autoritarios,
pero en el contexto específico de 2025, con la evidencia devastadora que había sido revelada, muchos lo consideraron un mal necesario. Los casos judiciales que emergieron de las revelaciones de Salazar Durán se extendieron durante años. Docenas de abogados fueron inhabilitados para ejercer. Varios magistrados enfrentaron procesos penales, aunque las condenas fueron difíciles de conseguir porque, irónicamente, muchos habían operado dentro de interpretaciones legales técnicamente defendibles. El crimen organizado, por su parte, adaptó sus estrategias. Si antes confiaban en la corrupción judicial para proteger a sus operadores de alto nivel, comenzaron a desarrollar estructuras más celulares donde la captura de individuos específicos no comprometía operaciones completas. La guerra entre el Estado y el crimen organizado no terminó con la detención de Salazar Durán. Simplemente cambió de fase, volviéndose más sofisticada, más difusa, más difícil de combatir con métodos tradicionales. Y esa fue, quizás, la lección más importante de todo el episodio. No existen victorias permanentes en esta guerra. Solo batallas que compran tiempo, que exponen vulnerabilidades, que obligan a ambos lados a evolucionar constantemente. Desde una perspectiva histórica, los eventos del 17 de marzo de 2025 representan un momento bisagra en la relación entre los poderes del Estado mexicano. No fue la primera vez que un presidente enfrentaba corrupción judicial, ni sería la última. Pero fue quizás el primer caso en la era democrática moderna donde el Ejecutivo logró desmantelar una red de corrupción judicial de alto nivel sin provocar una crisis constitucional que paralizara al gobierno. Esto se debió a varios factores: la calidad de la evidencia recopilada, que hizo imposible la defensa basada en persecución política, la decisión de Sheinbaum de involucrar a múltiples actores institucionales en el proceso, diluyendo la percepción de un ataque unilateral del Ejecutivo. Crucialmente, el timing. Si el operativo hubiera ocurrido 6 meses antes, cuando Sheinbaum apenas comenzaba su mandato y carecía de capital político acumulado, probablemente habría colapsado bajo las presiones institucionales. Si hubiera esperado hasta el final de su sexenio, la red habría tenido años adicionales para consolidarse y probablemente se habría vuelto indetectable. Los paralelismos históricos son instructivos. En la década de 1990, Italia enfrentó la Operación Manos Limpias, que desmanteló décadas de corrupción política pero también generó inestabilidad que tardó años en resolverse. En Colombia, los esfuerzos por combatir la infiltración del narcotráfico en instituciones judiciales durante los años 80 y 90 resultaron en asesinatos masivos de magistrados y fiscales, creando un efecto paralizante donde el Estado parecía incapaz de proteger a quienes administraban justicia. México en 2025 logró algo diferente: exponer la corrupción sin destruir las instituciones, castigar a los responsables sin crear mártires políticos, reformar el sistema sin generar un vacío de poder que pudiera ser explotado por actores criminales. No fue perfecto. Hubo costos. Pero comparado con los escenarios alternativos que la historia ofrece como referencia, fue notablemente efectivo. Sin embargo, el análisis completo de este episodio requiere examinar también lo que no se logró. La detención de Mónica Salazar Durán y el desmantelamiento de su red no eliminaron la corrupción judicial en México. Expusieron una manifestación particular de esa corrupción, pero las condiciones estructurales que permitieron su existencia permanecieron en gran medida intactas. Los salarios judiciales siguen siendo insuficientes en muchos niveles del sistema, creando incentivos económicos para la corrupción. Los procesos de selección y promoción de jueces y magistrados continúan siendo opacos en muchas jurisdicciones estatales. Y el crimen organizado, con recursos prácticamente ilimitados y sofisticación creciente, sigue buscando maneras de infiltrar las instituciones diseñadas para combatirlo. La pregunta que los historiadores del futuro tendrán que responder es si el caso Salazar Durán representó un punto de inflexión genuino o simplemente un episodio dramático en una guerra que México está destinado a pelear indefinidamente. La figura de Omar García Harfuch emergió de este episodio transformada. Antes del 17 de marzo era un funcionario de seguridad respetado pero controvertido, conocido por sus métodos agresivos y su supervivencia casi milagrosa de múltiples atentados. Después del operativo se convirtió en algo diferente. Un estratega que había demostrado capacidad para operar en los niveles más complejos del poder, donde la inteligencia,
la política y la fuerza se intersectan. Hubo quienes comenzaron a verlo como un posible candidato presidencial futuro, alguien que entendía tanto la mecánica del crimen organizado como las complejidades de gobernar una democracia. Hubo otros que lo veían con profunda desconfianza, como un hombre que había probado que estaba dispuesto a operar en zonas grises legales cuando consideraba que los fines lo justificaban, exactamente el tipo de figura que podría ser tanto salvador como amenaza dependiendo de las circunstancias. Arfuch mismo, en las pocas entrevistas que concedió después de los eventos, mantuvo un perfil deliberadamente ambiguo. Defendía cada decisión tomada durante la operación, pero reconocía que había navegado en aguas constitucionales turbulentas. Argumentaba que la alternativa era permitir que la impunidad estructural continuara, pero admitía que los métodos utilizados establecían precedentes peligrosos si caían en manos equivocadas. Claudia Sheinbaum, por su parte, consolidó su presidencia a través de este episodio de maneras que ni siquiera sus asesores más cercanos habían anticipado completamente. Llegó al poder con una reputación de tecnócrata eficiente pero sin carisma, alguien más cómoda con datos y políticas públicas que con la retórica política emocional. El caso Salazar Durán reveló otra dimensión. Una líder capaz de tomar decisiones extraordinariamente arriesgadas cuando creía que las instituciones fundamentales del país estaban en juego, pero también suficientemente pragmática para construir consensos que dieran legitimidad a esas decisiones. Los sondeos de opinión pública después de marzo de 2025 mostraron incrementos significativos en su aprobación, particularmente entre sectores que habían sido escépticos de su liderazgo. Pero también mostraron algo más preocupante: un porcentaje creciente de mexicanos que expresaban disposición a aceptar métodos extralegales si resultaban en capturas de criminales de alto perfil. Era exactamente el tipo de erosión en cultura democrática que regímenes autoritarios habían explotado históricamente en otras latitudes, y Sheinbaum era consciente del peligro. En discursos posteriores, enfatizó repetidamente que el caso Salazar Durán había sido exitoso precisamente porque se condujo dentro de marcos legales, aunque esos marcos fueran forzados hasta sus límites. Era un mensaje diseñado para establecer límites normativos, para señalar que incluso cuando el Estado debe adaptarse a enemigos sofisticados, no puede abandonar los principios que lo distinguen de aquellos a quienes combate. El destino final de Mónica Salazar Durán se convirtió en tema de debate legal y ético durante años. Fue sentenciada a 32 años de prisión después de un juicio que duró 8 meses y que estableció precedentes legales sobre responsabilidad judicial en casos de corrupción sistémica. Su defensa argumentó hasta el final que muchas de sus decisiones judiciales, aunque beneficiaban a criminales, eran interpretaciones legítimas de principios constitucionales y que criminalizar la discrecionalidad judicial establecía un precedente peligroso. Los fiscales argumentaron que había una diferencia fundamental entre discrecionalidad judicial y participación consciente en una red criminal, y que la evidencia de coordinación con abogados defensores y operadores financieros demostraba que Salazar Durán había cruzado esa línea repetidamente. El tribunal, en una decisión dividida que reflejaba las complejidades del caso, encontró culpable a Salazar Durán, pero también estableció estándares rigurosos sobre qué tipo de evidencia se requería en futuros casos similares, intentando balancear la necesidad de combatir corrupción judicial con la protección de independencia legítima de jueces. Salazar Durán cumple actualmente su sentencia en un centro de reclusión federal de alta seguridad, donde según reportes se dedica a escribir memorias que aún no han sido publicadas y que supuestamente contienen revelaciones adicionales sobre el funcionamiento interno del sistema judicial mexicano. El gobierno ha bloqueado repetidamente intentos de publicar esas memorias, argumentando que contienen información clasificada de seguridad nacional, lo que ha generado debates sobre censura y transparencia que permanecen sin resolver. Los 47 casos que originalmente colapsaron bajo la jurisdicción de Salazar Durán fueron reabiertos y revisados por equipos especiales de fiscales y nuevos magistrados. De esos 47, 29 lograron reconstruirse con suficiente evidencia para proceder a nuevos juicios. Los otros 18 se perdieron permanentemente, ya sea porque evidencia crítica había sido destruida, porque testigos habían sido asesinados o intimidados hasta el silencio, o porque el paso del tiempo había hecho imposible reunir testimonios confiables. Esos 18 casos representan, en muchos sentidos, el verdadero costo de la red de Salazar Durán.
No solo justicia retrasada, sino justicia permanentemente negada a víctimas que nunca verán a los responsables enfrentar consecuencias. Las familias de esas víctimas formaron organizaciones de presión que continúan demandando reformas más profundas al sistema judicial, argumentando que capturar a una jueza corrupta es insuficiente si las estructuras que permitieron su operación permanecen intactas. Sus demandas incluyen mayor participación ciudadana en selección judicial, evaluaciones periódicas de desempeño de magistrados, y mecanismos de responsabilidad más claros cuando decisiones judiciales resultan en impunidad sistemática. Algunas de estas demandas han sido incorporadas en propuestas legislativas. Otras han enfrentado resistencia feroz del Poder Judicial, que las ve como intentos de politizar la justicia bajo pretextos de transparencia. Lo que permanece como pregunta abierta, la interrogante que historiadores y analistas políticos continuarán debatiendo durante décadas, es si el caso Salazar Durán fue una anomalía o un síntoma. ¿Era ella una criminal excepcional que logró infiltrar un sistema fundamentalmente sano, o era simplemente la manifestación visible de una corrupción mucho más extendida que aún no ha sido completamente expuesta? Las revelaciones de su cooperación sugieren que la segunda interpretación es más cercana a la realidad. Nombró a docenas de otros funcionarios judiciales, aunque no todos con evidencia suficiente para procesar. Describió un ecosistema donde las líneas entre interpretación legal legítima y protección criminal intencional se habían vuelto tan borrosas que muchos participantes probablemente no reconocían plenamente su propio papel en perpetuar impunidad. Y esa es quizás la conclusión más inquietante del análisis histórico. Que sistemas complejos pueden corromperse hasta el punto donde la corrupción se normaliza, donde se convierte en así es como funcionan las cosas, donde incluso personas que ingresaron a sus carreras con ideales genuinos se encuentran, años después, participando en prácticas que habrían horrorizado a sus versiones más jóvenes. Desmantelar ese tipo de corrupción requiere más que operativos dramáticos y arrestos de alto perfil. Requiere transformación cultural profunda que puede tomar generaciones. Mientras tanto, Omar García Harfuch continúa como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, implementando estrategias cada vez más sofisticadas contra un crimen organizado que también evoluciona constantemente. Claudia Sheinbaum gobierna México navegando las complejidades de un país que espera simultáneamente transformación radical y estabilidad institucional. Y en algún lugar, en archivos clasificados del gobierno federal, existe documentación completa de la operación del 17 de marzo de 2025, documentación que eventualmente será desclasificada y que permitirá a futuros historiadores analizar con mayor precisión exactamente qué ocurrió, qué decisiones se tomaron, qué costos se pagaron. Este relato es solo una primera aproximación, construida a partir de testimonios fragmentados, documentos parcialmente revelados y análisis de eventos públicos. La historia completa aún está por escribirse. Pero lo que ya es claro es que el 17 de marzo de 2025 México enfrentó una de sus crisis institucionales más profundas, y por razones que combinan preparación meticulosa, timín político preciso y una cuota de fortuna, logró navegarla sin colapsar. Esa no es una victoria definitiva. Pero en la larga y complicada historia de México, es el tipo de victoria pequeña pero significativa que determina si un país avanza lentamente hacia instituciones más sólidas o retrocede hacia el caos que siempre acecha en los márgenes de sociedades complejas. Los 47 casos. Comenzamos con ese número porque es concreto, medible, irrefutable. Pero detrás de ese número hay historias individuales de víctimas que esperaron justicia, de familias que confiaron en que el sistema protegería sus derechos, de una sociedad que necesita creer que las leyes significan algo más que palabras en papel. El día que Mónica Salazar Durán fue detenida, esas 47 historias recibieron una segunda oportunidad, aunque no todas la aprovecharían. Y ese es, quizás, el legado real de todo este episodio. No la certeza de justicia, sino la posibilidad de justicia. En un país como México, donde la impunidad ha sido norma durante tanto tiempo, incluso la posibilidad representa progreso. No es suficiente. Nunca será suficiente. Pero es un comienzo, y los comienzos, por más frágiles que sean, son lo único que permite a las naciones reescribir sus futuros. Si este análisis histórico te ha parecido revelador, considera suscribirte al canal para más investigaciones sobre los momentos que definieron el México contemporáneo.
Activa las notificaciones para no perderte los próximos episodios de esta serie documental, donde continuaremos explorando los eventos ocultos que dieron forma a la política de seguridad nacional. Comparte este vídeo con quienes necesiten comprender cómo las instituciones pueden corromperse, y ocasionalmente, cómo pueden también redimirse. Y déjanos en los comentarios tu opinión. ¿Fue el caso Salazar Durán un punto de inflexión genuino o simplemente un episodio más en una guerra interminable? La historia aún se está escribiendo, y tu perspectiva es parte de cómo la sociedad interpretará estos eventos en el futuro. Nos vemos en el próximo análisis.